¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Hoy vamos a tener la clase sobre introducción a los procesos estocásticos, que creo que va a ser una sola clase, o si queda algo pendiente lo veremos a principios de la que sigue, pero ya en la que sigue vamos a empezar a hablar de cadenas de Markov. En estos días les voy a estar, pronto les voy a estar subiendo una guía de ejercicios sobre este tema, no muy larga, obviamente, porque es una introducción, básicamente, para revisar algunos conceptos básicos y también una sugerencia de bibliografía para que puedan leer esto, porque esto sí ya no está en las notas que les subí de los apuntes. También hay algunas novedades sobre cómo va a ser el resto del cuatrimestre, que efectivamente, bueno, va a haber por lo menos otras dos actividades de seguimiento. Las actividades de seguimiento obligatorias que ya vimos las estoy terminando de corregir, así que en breve también van a tener respuestas sobre eso. Y probablemente durante la semana hagamos una clase para consultas y también para dudas sobre todo administrativas, que podemos hablar un poco de la cuestión de cómo queda el cuatrimestre, el sistema de promoción, etcétera, un poco de las fechas y de cómo vamos a seguir, porque obviamente venimos un poco atrasados. No se preocupen por eso, digamos, no, de alguna manera nos vamos a poner al día o veremos hasta dónde se evalúa, pero digamos, el dictado de las clases van a seguir hasta terminar de ver todos los temas. Eso después también tengo que hablar con la titular de cátedra, a ver cómo quedan organizadas las fechas. Pero bueno, todas esas cosas las podemos charlar después en vivo, por ahí me parece un poco más práctico, así hay preguntas y respuestas, digamos, sobre esas cosas, y también consultas de lo que haya sobre esta clase, y si llego a subir otra también. Así que bueno, la clase de hoy es la introducción sobre procesos estocásticos, ¿sí? Es para tener los conceptos básicos de qué es un proceso estocástico y algunas nociones, algunas definiciones que las vamos a usar durante el resto de la materia. Como les dije, la materia básicamente, fundamentalmente, es una materia sobre procesos estocásticos. Y los procesos estocásticos surgen cuando uno, ante la necesidad de representar la evolución de un fenómeno en el tiempo, por ejemplo, ¿sí? O a lo largo de una sucesión de repeticiones de algún experimento aleatorio, o uno quiere interpretar de esa manera, y se define el concepto de proceso estocástico como y la definición es muy simple, es una colección quiere decir conjunto, es una manera de decir, como si quieren es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto o es una colección, una familia, la palabra que quieran usar, de variables aleatorias indexadas de alguna manera, ¿sí? Indexadas quiere decir que les pongo un nombre en función de los elementos de un conjunto, que es el conjunto de índices, que acá llamo T mayúscula. Y el detalle es que esas variables aleatorias tienen que estar definidas sobre un mismo espacio aleatorio, ¿sí? O sea, son un conjunto de variables aleatorias que están todas definidas sobre el mismo espacio aleatorio, por ejemplo, omega. Recuerden que una variable aleatoria es eso, es una función de omega en R, o si fuera un vector aleatorio, también lo podríamos pensar de esa manera, sería una función de omega en Rn. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no hay nada raro, digo. Obviamente a ese índice T se lo suele llamar tiempo, ¿sí? Y en las clasificaciones que se hace se suele hablar de tiempo porque la mayoría de las veces representa tiempo, ya sea tiempo en años, tiempo en segundos, tiempo en días o en lo que fuera. Pero también puede representar, por ejemplo, no tiempo, sino número de repetición de algo. Ahora vamos a hablar como el ejemplo que vamos a ver hoy básico es el proceso de Bernoulli, donde básicamente la interpretación más usual que uno hace no es el tiempo que transcurrió, sino que en unidades de tiempo, sino en unidades de número de repetición. Si la primera vez que tiro la moneda, eso es t igual a 1, la segunda vez que tiro la moneda, eso es t igual a 2, la tercera vez es t igual a 3, por eso muchas veces en vez de llamarlo t, también se lo puede llamar n al subíndice o k, digamos una letra que no sugiera tiempo, pero obviamente eso es puramente convencional y el subíndice podría ser cualquiera. Y no necesariamente va a representar tiempo, ¿sí? De hecho, ese tiempo, ese conjunto T de valores sobre los cuales se mueve su índice T, puede ser discreto o continuo. En principio podría ser una mezcla, pero obviamente digo, vamos a los casos más usuales. Usualmente es o discreto o continuo. Y cuando es discreto, lo más usual es que sea o los números naturales, incluyendo o no el cero, o los números enteros, si quiero pensar no solo en un tiempo infinito hacia adelante, sino también en un infinito hacia atrás. En vez de pensar que empieza en cero, como que empezó en el comienzo de los tiempos, o sea, que empezó en el menos infinito. Eso a veces es útil, por ejemplo, cuando vemos
modelos de series de tiempo, normalmente es útil pensar que es Z, si que puede haber valores negativos para ciertas cosas. Otras veces es más fácil pensar que empezó en 0 o que empezó en 1 y a partir de ahí seguimos. Pero bueno, esas son las opciones más comunes, no quiere decir que no pueda haber otras. Y entre las posibilidades de tiempo continuo, ¿sí? En general, lo más usual es que sean o los números reales o los reales no negativos si empezamos en 0. ¿Sí? Si también, si no, en vez de empezar en menos infinito, empiezo en 0, pero ahora contando tiempo en forma continua, que es por ejemplo lo que ocurre cuando uno trabaja con procesos de Poisson, se suele usar este subconjunto. A veces un intervalo acotado, de 0 hasta, bueno, acá puse t, vamos a ponerle t sub 0. ¿Sí? Como t monito, como para que no se me mezcle, porque diciendo que t va de 0 a t, no. De 0 a un cierto valor, ¿sí? A un cierto valor, o t sub f, de tiempo por tiempo final o algo por el estilo. Un intervalo acotado también es una opción. E incluso es una opción que ese tiempo en el que se mueve en realidad no sea tiempo, sino que sea posición, ¿sí? Que sea posición sobre un continuo, ¿sí? Entonces en esos casos normalmente no se le llama tiempo al índice. Y esa posición en un continuo puede ser puede ser una recta, pero también podría ser un plano, podría ser R2, ¿sí? E incluso podría ser, en vez de R2, podría ser la superficie de una esfera, ¿sí? Que eso se llama S2 en general, ¿sí? Por ejemplo, representando los puntos sobre la Tierra y el proceso, la variable podría representar, no sé, por ejemplo, la temperatura en cada punto de la Tierra o algo por el estilo, pero algo que obviamente tenga sentido que sea aleatorio, ¿sí? La velocidad del viento, algo por el estilo. En ese caso suelo hablar de procesos espaciales, cuando el continuo sobre el que se mueve el proceso es una superficie o el espacio. ¿Sí? Podría ser el R3, podría ser también. Eso no vamos a ver esos ejemplos, pero digo, existen esos procesos espaciales que se llaman. Y esos son los casos más comunes. ¿Sí? Y en función de eso, también se suele hablar entonces de procesos que son de tiempo discreto y de tiempo continuo. ¿Sí? A su vez, el conjunto de valores que uno considera que pueden tomar esas variables xt puede ser que sea un conjunto discreto continuo y puede ser que las x sean variables discretas o continuas. Obviamente, ¿podrían ser mixtas? Sí. ¿Podrían ser algunas de esas cosas raras que vimos? Sí, podrían ser, pero no vamos a estudiar eso, no son los más aplicables. Lo que más comúnmente vamos a ver es el caso donde las x son discretas o donde son continuas. Y en general, donde son discretas, puede ser que sean discretas y que el rango sea finito o que el rango sea infinito. ¿Sí? Hay herramientas que funcionan en un caso y otros no. Por ejemplo, las cadenas de Markov. Las cadenas de Markov representadas matricialmente van a ser útiles cuando tengamos tiempo discreto y rango y variables discretas con rango finito. ¿Sí? Es decir, cuando los posibles valores de x sean tal, tal, tal y tal, no hasta infinito, porque uno está en una matriz infinita. No es que no se pueda pensar la idea, pasa que muchas de las conclusiones que vamos a sacar en términos de autovalores y autovectores de la matriz y ese tipo de cosas no se pueden extender al caso infinito, donde de hecho cuando las transformaciones lineales pasan a ser sobre espacios de dimensión infinita, ya hay que hacer una distinción entre los autovalores y lo que se conoce como valores singulares, que son algo distinto, y las conclusiones son mucho más complicadas. Por eso lo que vamos a ver sobre matrices, sobre cadenas de Markov, vale para el caso discreto de rango finito. ¿Sí? Y bueno, las combinaciones se pueden dar todas, nosotros vamos a estudiar algunas en el curso y algunos casos particulares. De hecho, ese rango, en el caso discreto, o soporte, en el caso continuo, es lo que se conoce como el espacio de estados del proceso. ¿Sí? O sea que uno puede tener procesos en tiempo discreto y en un espacio de estados discreto, un tiempo discreto y un espacio de estados continuo, continuo discreto, continuo continuo. ¿Sí? Y además con todos los casos intermedios posibles, bueno, obviamente como para tratar de sistematizar un poco las nociones. Y algo sobre lo que quiero que ahora hablemos un minuto es sobre la definición correcta. ¿Cómo defino un proceso aleatorio? ¿Sí? Y yo les diría, vayamos un poco más atrás. ¿Cómo se define una variable aleatoria? Bueno, técnicamente una variable aleatoria es una función del espacio muestral en los números reales, con lo cual técnicamente cuando uno dice decime una variable aleatoria, digamos, uno por empezar tiene que suponer que está definido un espacio muestral omega. Y además quiere definir una función, entonces necesitaría para cada omega decir cuánto vale la x. ¿Sí? Cuánto vale el x de omega, que cada omega es chiquitito. Y además habíamos dicho que para que una variable aleatoria sea variable aleatoria, en realidad nunca la consideramos solo un espacio muestral pelado, digamos, y sin ninguna estructura adicional,
sino que junto a ese espacio muestral consideramos un conjunto de eventos, ¿sí? Que básicamente es o todos los subconjuntos de omega, es decir, el conjunto de partes, o alguna subfamilia de ese conjunto de partes, que cumple con ciertas condiciones. Yo no me acuerdo si había mencionado el nombre sigma álgebra, en el apunte sí lo menciono, si lo leyeron lo van a haber visto, pero básicamente es alguna subfamilia de omega, pero con la propiedad de que si hago uniones finitas o infinitas, intersecciones finitas o infinitas, o tomo complementos, sigo teniendo eventos. ¿Sí? Eso es lo que se llama una sigma álgebra sobre omega. O sea, tengo un conjunto, una sigma álgebra sobre ese conjunto, un tipo de familia de conjuntos, de subconjuntos. Y sobre ese conjunto de eventos tengo que poder definir una función de probabilidad que tiene que cumplir con los axiomas de Kolmogorov. Y entonces tengo lo que se llama un espacio de probabilidad. ¿Sí? Para definir una variable aleatoria, ahora uno además debería entonces decir a cada omega chiquitito que número real le asigno. Y además algo que habíamos dicho, que hay una condición técnica, que es que en realidad la preimagen de todos los intervalos de la forma de menos infinito a tanto tiene que ser un evento. ¿Sí? O sea que no cualquier función que defina de omega en R va a ser una variable aleatoria, tiene que tener una condición adicional. O sea, es un lío, es una locura. ¿Sí? Normalmente uno que hace, bueno, asumimos, directamente decimos, sea X una variable aleatoria con distribución normal 0,1. Y listo, y no vamos a drama. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque yo les conté que toda función que cumple con 4 propiedades es una función de distribución. ¿Sí? Toda función que es de R en el 0, 1, que tiende a más infinito, a 1 en el más infinito, a 0 en el menos infinito, que es continua derecha en todos los puntos y que es no decreciente, es la función de distribución de alguna variable aleatoria definida sobre algún espacio de probabilidad. ¿Sí? Eso es un teorema que se puede probar. Entonces uno, al tener ese teorema, se ahorra todo este problema. ¿Sí? De tener que andar haciendo todas esas definiciones, y simplemente digo, bueno, como yo sé que la función de distribución de la normal cumple con todas esas propiedades, digo, sea X una variable aleatoria con distribución normal estándar, y yo sé que eso existe. ¿Sí? Existen y existen muchas, y existen de muchas maneras. Bueno, acá va a ser más complicada la cosa, porque yo voy a tener que definir no una variable aleatoria, sino muchas, en general infinitas. En general, tal vez hasta una cantidad finita, no enumerable, no contable, digamos, si estoy acá en un conjunto con un tiempo continuo. Entonces, en general van a ver que, digamos, vamos a definir los procesos estocásticos siguiendo un poco la misma filosofía que las variables aleatorias. ¿Sí? Esto de decir, bueno, sea xt, cada xt tiene determinada distribución y guardan cierta relación entre sí. ¿Sí? Y uno va a asumir que eso ocurre. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero comentar ahora, lo que vamos a ver en un segundo es porque que también existe un teorema, no lo voy a demostrar ni mucho menos, pero sí lo voy a mencionar y contarles un poco cuál es la idea, para que uno pueda estar seguro de que un proceso estocástico va a existir. De que si yo digo, sean xt variables aleatorias para cada t entre 0 y 1, todas normales estándar independientes, bueno, ¿existe eso? ¿Tiene sentido decir eso? ¿Es posible definir un espacio muestral, una sigma álgebra de eventos, una función de probabilidad que cumple con los axiomas de Kolmogorov? Y para cada número real entre 0 y 1, una variable aleatoria que sea normal estándar, y que de manera que todas esas sean independientes de 2 a 2. Yo sé que estoy diciendo un montón de cosas, pero digo, es un problema matemático que de por sí no es obvio que se pueda. ¿Sí? Bueno, hay un teorema que me va a decir sí, se puede. Me recordó algo esa frase, no me quedó mal, pero bueno, no importa. Hay un teorema que me dice sí, es posible esto. ¿Sí? Y justamente lo que vamos a ver después cuando veamos el ejemplo del proceso Bernoulli es dar una idea de cómo se definiría cada cosa para que vean que si realmente cada vez que definimos un proceso estocástico tuviéramos que ponernos a probar que existe esto y esto y esto y las X que se definen de tal manera que cumples, nos volveríamos locos. Porque incluso en el caso más sencillo tiene toda una cantidad de vueltas que lo hace complicado, entonces vamos a ver por qué está bueno tener un teorema que me garantiza que sí, que se puede. Entonces les voy a dar un cachito de eso para que cerremos este tema y empezamos a ver algunas otras cositas. Ok. Entonces, volviendo a este ejemplo que dábamos antes, de cuando uno hablaba de una variable aleatoria, cuando tenemos un ejercicio que dice sea X una variable aleatoria, nunca, salvo, creo que en mi guía nunca, pero en el peor de los casos, una vez en la vida uno se toma el trabajo de leerse un ejemplo o un ejercicio donde
el ejercicio dice el espacio muestral es este, los eventos son estos, la función de probabilidad es esta, y X está definida para tal omega tal cosa, para tal otro omega tal cosa, para tal otro omega tal otra cosa. ¿Sí? Uno hace eso y normalmente, ¿qué dice? Sea X una variable aleatoria con distribución normal estándar. Sea X una distribución aleatoria con distribución Poisson lambda igual a 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en realidad a la hora de hacer cuentas, ¿sí? A la hora de lo que importa sobre una variable aleatoria es su distribución de probabilidad. ¿Sí? Y sabemos que la distribución de probabilidad está caracterizada completamente por, entre otras cosas, su función de distribución. También en el caso particular en que sea absolutamente continua por una densidad, o también en el caso en que sea discreta por su función de probabilidad puntual definida sobre su rango. Pero digo, como para hablar en general, ya sea continua, discreta o ninguna de las dos cosas, la distribución de una variable aleatoria, y en el fondo lo que importa de una variable aleatoria queda completamente caracterizado por su función de distribución. Y además sabemos que cualquier función que cumpla con determinadas condiciones es la función de distribución de alguna variable aleatoria definida sobre algún espacio. Eso es un teorema. Entonces, ¿cómo podemos extender esta misma idea a procesos estocásticos? ¿Sí? Bueno, de alguna manera, de vuelta, todo lo que involucra, todas las cuentas que involucran un proceso estocástico, todo el estudio que uno quiere hacer, el análisis que uno quiere hacer de un proceso estocástico, en el fondo va a depender de la distribución del proceso. Ya vamos a hablar un poquito más de qué sería la distribución del proceso y de que hay dos maneras de mirar el proceso, ¿sí? Como función del espacio o como función del tiempo, pero ahora después lo charlamos. Pero entonces lo que voy a decir es que en el fondo el proceso, o por lo menos la distribución del proceso, va a estar completamente caracterizado, no ahora por una función de distribución, y ni siquiera por las funciones de distribución de cada una de las xt. Si yo voy a abreviar en general así, esto xt va a ser el conjunto de las xt, dos puntitos, t pertenece a t grande, pero en general lo vamos a abreviar así para hablar de un proceso. Entonces, ni siquiera obviamente va a estar definido completamente por el conjunto de sus funciones de distribución para cada variable, porque ya sabemos que en realidad, a menos que sean independientes, todas las variables entre sí, importa a la hora de hacer cuentas, importa saber entender las interrelaciones entre unas y otras, y eso donde se resume es en las funciones de distribución conjunta. Entonces, básicamente un proceso o la distribución del proceso va a estar completamente caracterizado por el conjunto de todas sus funciones de distribución conjunta finitas. Es decir, por el conjunto de todas las funciones de distribución de cada una de las x, y de todas las funciones de distribución entre 2x cualesquiera, y de todas las funciones de distribución entre 3x cualesquiera, y entre 4 cualesquiera, y así, no hasta un n dado, sino para cualquier n. ¿Sí? Siempre una cantidad finita, pero sin límite. O sea, para 10 y para 1 millón, y para 100 millones, y para un trillón. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente parece que definir todo eso es una locura, pero van a ver que es mucho más fácil de lo que parece. ¿Sí? Después en la práctica va a ser mucho más simple de lo que parece. Pero en principio, eso va a ser, digamos, eso va a ser el conjunto de sus funciones de distribución conjunta finitas. O sea, todas las funciones de distribución entre n, o sea, todas las funciones de distribución de una variable, las conjuntas para dos variables, y para todas las posibles combinaciones de dos variables, es decir, para todos los t1 y t2 pertenecientes a t, para todas las combinaciones t1 y t2 pertenecientes a t. Esto, digo, esta cosa, ¿sí? Estas son las funciones de distribución finitas. Y para n igual a 2, para n igual a 3, entonces también tiene que valer, ¿sí? Que para todas las combinaciones de una xt1, xt2, xt3, tengo las funciones de distribución, bueno, etc. ¿Sí? Todas esas funciones de distribución finitas para cualquier cantidad, pero finitas, conjuntas, son lo que se llaman las funciones de distribución conjuntas finitas y guardan toda la información necesaria sobre el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Eso por un lado. Entonces, en general, uno no va a decir... No va a decir de vuelta quién es el espacio muestral, quiénes son los eventos y todo eso, sino que directamente le voy a decir quiénes son estas cosas a la hora de caracterizar un proceso. Y normalmente lo voy a decir de una manera mucho más resumida. ¿Sí? Pero de alguna manera lo que uno va a estar diciendo cuando caracteriza un proceso para poder hacer cuentas con ese proceso va a ser quiénes son todas estas cosas. ¿Sí? Si tengo eso, ya está. Ya puedo hacer cualquier cuenta sobre cuál es la probabilidad de que x8 sea mayor a 5 si se sabe que x3 es igual a x2, por decir cualquier cosa. ¿Sí? Esos 3, 2, 5 son los t1, t2, tn que estoy escribiendo acá. Y ahora, ¿cómo sé yo si tirando
tiro estas cosas, ¿sí? Te digo, bueno, estas cosas son estas. La pregunta es, ¿existirá un proceso estocástico que cumpla con eso? Bueno, casi. En realidad, la respuesta es sí, y es un teorema que no lo voy a demostrar, pero es el teorema de existencia, digamos, que tenemos, que me dice sí, mientras no me digas una pavada. ¿Y a qué me refiero con mientras no me digas una pavada? Bueno, no tendría sentido que vos me digas que x1 tiene una cierta distribución y que x2 tiene otra cierta distribución y que después me digas la distribución conjunta de x1 y x2, pero cuando a partir de esa distribución conjunta de x1, ahora lo escribo acá para ver si se entiende, porque ahí lo tengo escrito más en general, pero para que se entienda. Si yo tengo, supongamos que t tuviera solo dos elementos, 1 y 2. Tiene un proceso repavo que no sirve para nada, pero que tiene dos variables. Cumple la definición. Entonces, ¿qué datos tendría que dar yo acá para que esto tenga sentido? Bueno, acá como es finito no es para todo n, sino que va a estar limitado, pero yo para caracterizar el proceso tendría que decir cuánto es f de x1, cuánto es f de x2 y cuánto es la función de distribución conjunta de x1 y x2. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros ya vimos que si conozco la función de distribución conjunta de x1 y x2, también en particular puedo deducir la función de distribución de x1 y la de x2. ¿Se acuerdan cómo era esto? Si esto tenía dos variables, s y t, al tomar s tendiendo a más infinito me va a quedar la función de distribución de x2, o si tomo t tendiendo a más infinito, obtengo la función de distribución de x1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les voy a decir, sí, va a haber un proceso que cumpla esto, mientras no me vengas a decir una pavada, que sería que esto tiene, x1 tiene una distribución, x2 tiene otra, que la conjunta es otra, pero que de esa conjunta, cuando hago lo del más infinito, no me salen estas distribuciones. Si me salen otras, entonces no tiene sentido. Si es incoherente lo que me estás diciendo. ¿Se entiende? Y alguien me puede decir, ¿y entonces por qué no la haces fácil y en vez de decirme cuánto es la de x1, cuánto es la de x2 y cuál es la conjunta, no me decís directamente cuál es la conjunta? Y después, bueno, la de x1 y la de x2 serán las que se buscan desde ahí. Bueno, le diría que piensen un poquito en general por cuál es el problema. ¿Por qué no lo puedo hacer de esa manera? ¿Sí? Si quieren, pónganle pausa y traten de pensar un minuto por qué no lo puedo hacer de esa manera. Siempre. En este caso podría, pero en otros casos no podría. Quiero que piensen por qué. Saquen la pausa. ¿Sí? Ahora YouTube viene con algo que me dice si hicieron la propia mentira. Ojalá, pero no puedo hacerlo. ¿Sí? Así que bueno, confío en ustedes que lo pensaron. La respuesta es que acá podría hacerlo porque el conjunto T es un conjunto finito. ¿Sí? Acá son 2. Si fueran 5, lo mismo. Si fueran 5, yo podría dar la función de distribución conjunta de las 5 variables y después las de 4, las de 3, las de 2 y las marginales se deducirían de esas directamente. Pero como en todas las aplicaciones que vamos a ver, en realidad, ya sea T discreto o continuo, este T es infinito, o en casi todas, sí, todas creo, ese T es infinito, esto no lo puedo hacer. Porque dar la distribución conjunta de todas sería dar la distribución conjunta de infinitas. Y nosotros no tenemos definido eso. Tenemos definida la distribución conjunta de una cantidad finita. Entonces, nunca podría llegar al infinito. Porque yo diría, bueno, te doy todas estas, y te doy todas estas, y todas estas. Bueno, pero esas a su vez entre sí también tienen que ser consistentes. ¿Se entiende? Es decir, no hay una manera de definir como la más grande de todas. En el caso finito sí puedo definir la más general de todas, que es la que tiene a todas. En el caso infinito no, porque no tengo la función de distribución de una cantidad infinita de variables. Solamente de una cantidad finita. Entonces, en el caso infinito, la única manera de escribir esto completamente es dar todas las marginales, todas las conjuntas de A2, todas las conjuntas de A3, todas las conjuntas de A4 y así hasta infinito. ¿Sí? Así para todo n. No hasta infinito, digamos. Así para todo n. ¿Se entiende? Y lo tengo que hacer de una manera en la que no llegue a inconsistencias, de una manera en la que por un camino y por otro no llegue a decir la distribución conjunta de estas es una cosa y por otro camino llegar a otra. Tiene que ser lo que se llama una familia consistente de funciones de distribución conjuntas finitas, que es básicamente lo que está escrito acá. Se dice que las funciones de distribución conjuntas finitas, o que una familia, digamos, de esas distribuciones, es una familia que las funciones de distribución conjuntas finitas son una familia consistente, sí, solo sí se cumple esto. Que básicamente, ¿qué es? Que para cualquier n, si yo agarro n más 1 tiempos, ¿sí? N más 1 índices de t en forma arbitraria,
para cualquier elección de esas n más un tiempos en t, la función de distribución conjunta de xt1, xtn, xtn más 1, cuando le tomo el límite tendiendo más infinito en la última variable, me queda la función de distribución conjunta de xt1 hasta xtn. ¿Sí? O sea, con eso me garantizo, y se puede probar que a partir de ahí vale que si tomo el infinito en cualquier lado también se va a cumplir la propiedad para los otros casos. O sea, una familia de distribuciones conjuntas finitas que cumple con esta condición, ¿sí? Es una familia de distribuciones conjuntas finitas donde no estoy diciendo una pavada, no estoy diciendo algo que me lleve a una contradicción. ¿Se entiende? Y el teorema, básicamente, que me garantiza la existencia, lo escribo, pero básicamente es que para todo conjunto T, para todo conjunto T y para toda familia o conjunto, si quieren, familia consistente de funciones de distribución conjunta finitas, pero tiene que ser consistente, si no, obviamente no va a existir un proceso con esas condiciones porque es un proceso sin sentido, ¿sí? Es un proceso que de por sí es contradictorio en sí mismo, pero para todo T y toda familia consistente de funciones de distribución conjuntas finitas, existe un proceso estocástico de E, ¿sí? X de T pertenece a T grande, con esa familia de distribuciones conjuntas finitas. ¿Sí? O sea, es decir, que tiene por distribuciones conjuntas a esa familia, a las de esa familia. ¿Sí? Es decir, es un poco como el teorema que me dice toda función que cumple con estas propiedades, o sea, para toda función que cumple con estas propiedades, existe una variable aleatoria, es decir, un espacio de probabilidad y una variable definida sobre ese espacio que tiene esa función como función de distribución. Bueno, para toda familia consistente de funciones de distribuciones conjuntas finitas, obviamente, tienen que ser funciones de distribuciones, de por sí tienen que cumplir las 4 condiciones para ser función de distribución, o sea, y tienen que ser funciones de distribución conjuntas, o sea, tienen que cumplir todo eso, que además sea consistente, ¿sí? Para cualquier familia de distribuciones conjuntas finitas consistentes que yo defina, va a existir un espacio estocástico cuya familia de distribuciones conjuntas finitas va a ser esa que estoy dando ahí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir va a existir un proceso estocástico? Va a existir un espacio muestral, va a existir un espacio de probabilidad, o sea, un espacio muestral y una familia de eventos y una determinada probabilidad definida sobre esos eventos que cumple con los axiomas de Kolmogorov, y variables aleatorias xt para cada t perteneciente a t grande, que son variables aleatorias definidas sobre ese espacio muestral y que tienen esa familia de distribución. O sea, sé que son un montón de cosas, pero por eso lo que se los muestro no para que volverlos locos, sino justamente para que vean qué suerte que tengo un teorema que me dice que puedo no pensar en todo eso. Porque todo eso que está por detrás es como una montaña de cosas que vamos acumulando. Un día esto empezó hablando del espacio muestral, y el espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eran las caras del lado. Y sobre eso le empezamos a agregar un montón de estructura y de nuevas definiciones. Ahora tenemos una montaña de cosas sobre todo eso, ¿sí? Y básicamente lo que me está diciendo este teorema es, si vos me decís cómo es la montaña vista desde afuera, ¿sí? Como es la vista externa de la montaña, no tenés que pensar en todo lo que hay adentro. Es decir, la montaña se sostiene. ¿Sí? La montaña es posible suponer que hay una montaña que tiene esa forma. Mientras no me estés diciendo una pavada. ¿Sí? Mientras no me estés diciendo algo completamente inconsistente, hay una montaña que es así. Eso es lo que me está diciendo el teorema. ¿Se entiende? Entonces, si bien ahora cuando veamos el proceso de Bernoulli vamos a hacer alguna definición de cómo se podría definir el espacio, como para que vean lo molesto que es, lo bueno es que no lo vamos a tener que hacer eso en general. Y en general no lo vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a definir algunas propiedades que pueden tener o no, digamos, los procesos estocásticos, en general los vamos a llamar PE para abreviar. Y bueno, vamos a ir avanzando con ejemplos. Antes de avanzar más, algo que quiero comentar, antes de que me olvide, es que los procesos estocásticos se pueden mirar también como una función de dos variables. ¿En qué sentido? Por un lado
puedo pensar como que el proceso es una función de t, una función del tiempo. ¿Sí? La variable tiempo con el sentido amplio que ya dijimos que puede incluso no representar tiempo en el sentido estricto. Tiempo en el sentido real, digamos. Pero la variable que llamamos tiempo. Pero como para cada t yo tengo una variable aleatoria, la variable aleatoria no es ni más ni menos que una función del espacio muestral. ¿Sí? O sea, recibe un valor real, un número real para cada omega chiquitito del espacio muestral. Real si es una variable aleatoria real. Técnicamente eso podría ser un número complejo, o incluso si en vez de una variable fuera un vector aleatorio, puede ser puede ser un subconjunto de Rn. ¿Sí? Puede ser Rn, un elemento de Rn, una N-upla. Entonces al proceso estocástico X lo puedo pensar como una función de dos variables, donde el dominio sería el producto cartesiano del espacio muestral y el conjunto de índices T, o el conjunto de tiempos. ¿Sí? NR, porque insisto, porque estamos hablando de variables reales, obviamente esto se puede extender. Yo ya sé que ya es demasiado complicado todo como para encima complicarlo más, pero sí, acá podría haber otra cosa y sería otro tipo de variable aleatoria. De hecho, la definición genérica en teoría de la medida del concepto de variable aleatoria es que acá va cualquier conjunto sobre el cual se pueda definir una noción de distancia, o incluso cualquier espacio topológico, que es un concepto más amplio, pero no importa, digo, no voy a ir a lo más complicado, podemos ir a lo más simple, que es lo que vamos a usar. Variables aleatorias reales. Entonces, desde esa perspectiva, un proceso estocástico real, si quieren, es una función cuyo dominio es el producto cartesiano del espacio muestral y el índice de tiempos. ¿Sí? Y cuando tengo eso, lo que yo puedo hacer es eventualmente pensar al espacio como función de una de las variables o de la otra, dejando la otra variable quieta. Con lo que uno hace, por ejemplo, cuando calcula derivadas parciales. Y que una variable la piensa quieta y piensa como que dejo ahí quieta y pienso que es solo función de x y derivo como si la y fuera una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pasa acá cuando fijo una u otra variable? Si lo que yo fijo es t, en un t sub 0 perteneciente al conjunto de índices, me queda xt sub 0 de omega. ¿Qué es esa xt sub 0 de omega? ¿Qué objeto es? ¿Sí? ¿Qué representa? Bueno, piensen un segundo si quieren, pero esto es ni más ni menos que una variable aleatoria. ¿Sí? Cuando yo fijo el t, lo que me queda es una variable aleatoria, una función del espacio muestral en R. O sea, este se va, me queda una función del espacio muestral en R. ¿Ok? ¿Qué pasará cuando lo que fijo es en vez de t, a t lo vuelvo a dejar suelto, y lo que fijo es el omega, en un omega 0 perteneciente al espacio muestral? Es decir, ahora estoy pensando solo como función de t en R. ¿Qué es una función de t en R? Bueno, es eso, es una función de t en R. ¿Sí? Que en general, el nombre que le vamos a dar tiene más o menos sentido según cómo sea t, y si es discreto o no, pero en general es lo que se llama una trayectoria del proceso. ¿Sí? Si yo fijo un omega, fijo un elemento del espacio muestral, eso automáticamente hace que todas las variables del proceso tomen un valor. Y eso, como es este conjunto T, lo estoy pensando ordenado de alguna manera, lo que me da es lo que llama una trayectoria. Es decir, gráficamente, si quieren, si mi conjunto T fueran, por ejemplo, todos los números entre 0 y 1, ¿sí? Todo el intervalo 0 1, si ese fuera mi conjunto T, y supongamos que las variables X fueran continuas, o sea, podría pasar que cuando yo fijo un valor del proceso, el valor, y cada una de las variables x0, x0,1, x0,8, x raíz cuadrada de un medio, o sea, x pi sobre 7, o sea, cualquier cosita, toma un valor y podría pasar que esto me describa una función así. Continua podría ser. También podría ser una función discontinua, podría ser una función recontra discontinua. ¿Sí? Podría tomar valores solo discretos. Podría ser que mi t sea discreto, que mi t sean los números naturales. Entonces simplemente la trayectoria va a ser, bueno, en 0 vale tanto, en 1 vale tanto, en 2 vale tanto, en 3 vale tanto, en 4 vale tanto. ¿Sí? Pero de alguna manera u otra, cuando yo fijo el omega, todas las variables toman un valor y uno puede graficar al tiempo en función, a esos valores en función del tiempo y me queda un gráfico de uno de estos tipos y eso es lo que se llama una trayectoria del proceso. ¿Sí? Y para cada posible resultado del espacio muestral yo obtengo una trayectoria diferente. Es decir, de alguna manera uno puede pensar que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles estados de la realidad de acá a la finalización del tiempo t. ¿Sí? Y entonces,
Lo que ocurre en todo ese tiempo, digamos, dejar transcurrir el tiempo sería, en términos prácticos, el experimento aleatorio que uno hace, y cuando ocurre eso, las variables xt van a tomar ciertos valores y eso va a ser la trayectoria, ¿sí? Una manera de mirar al proceso es como que en realidad es como una especie de variable aleatoria, ¿sí? Donde que en realidad los valores que toman no son números reales, sino funciones, ¿sí? O sucesiones, y a cada resultado de un cierto espacio muestral, que sería como la realidad, le asigna una trayectoria. ¿Sí? Entonces puede ocurrir esta trayectoria, puede ocurrir otra, pero digo, esto de pensar en las trayectorias posibles es algo útil a la hora de estudiar procesos estocásticos. A la hora de analizarlos, es útil pensar en las posibles trayectorias, ¿sí? Que son los posibles conjuntos de valores que pueden tomar las xt para cada uno de los posibles elementos del espacio muestral. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos entonces a pasar a lo siguiente. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo, en realidad son 3 ejemplos, pero todos en realidad salen de lo mismo, de la misma idea, que es el que vamos a usar el resto de la clase también para ejemplificar algunas propiedades y algunas definiciones. ¿Qué es lo que se llaman los procesos de Bernoulli? ¿Sí? Primero, ¿por qué procesos? Bueno, por muchas cosas. Por empezar, porque acá va a entrar en juego una variable aleatoria de Bernoulli, y esa de por sí hay muchas, no solo variables aleatorias, hay muchas distribuciones de Bernoulli para diferentes valores de P, ¿sí? Donde P es probabilidad de éxito, Q igual 1 menos P es probabilidad de fracaso. Pero además, hay muchos procesos distintos que tienen esa distribución. Y va a haber muchas variables aleatorias que tienen esa distribución, aunque son variables distintas, o variables que a un mismo omega le asignan diferentes valores. Son variables que tal vez están definidas en diferentes espacios muestrales. O sea, procesos de Bernoulli van a ser todos los que cumplan con cierta condición. La condición básicamente es que van a ser una sucesión, ¿sí? En este caso va a tener tiempo discreto y en general le voy a llamar n en vez de t. Van a ser una sucesión de variables aleatorias, una sucesión x1, x2, x3 hasta infinito, independientes, todas idénticamente distribuidas y con distribución de Bernoulli para cierto parámetro p. ¿Qué voy a estar tratando de representar con esto? El famoso experimento de repito una y otra vez un proceso dicotómico, un proceso cuyo resultado interpreto como fracaso o éxito, en condiciones en las que las repeticiones son independientes unas de otras, de lo que ocurrió una vez no influye en los resultados de las otras y la probabilidad de éxito se mantiene constante, ¿sí? Eso que ya lo estuvimos charlando cuando hablamos de una serie de distribuciones relacionadas con los procesos de Bernoulli. Bueno, eso es un proceso de Bernoulli, ¿sí? Otros le van a llamar proceso de Bernoulli, al que yo le voy a llamar binomial, pero digo, más o menos todos están relacionados de la misma manera. Entonces, esa situación, ¿cómo la puedo representar? Mediante una sucesión de variables aleatorias de Bernoulli independientes. Y todas con la misma distribución, todas con Bernoulli con el mismo valor P. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tirar una moneda repetidas veces y considerar fracaso que salga seca, éxito que salga cara. ¿Sí? Si la moneda no está cargada, P igual un medio. Digo, no les estoy diciendo nada que no les hayan dicho 38 veces ya en lo que va de la carrera. Entonces, lo primero que podría hacer es preguntarme si eso existe. ¿Sí? Si es posible definir un proceso de esa manera. Y me voy a hablar primero del teorema de existencia. Después vamos a ir a analizar un poco, no del todo completamente, pero les voy a dar algunas ideas de cómo se hace, justamente para que vean que sería muy molesto tener que hacerlo a mano, digamos, hacerlo de cero para cada vez que uno define un proceso. Pero lo que vamos a hacer es ver que efectivamente se podría hacer en este caso, en otros casos es mucho más complicado, pero antes de hacer eso, que lo voy a hacer después al final, primero quiero mostrarles que uno acá puede aplicar el teorema de existencia. Fíjense que al decir esto, yo estoy diciendo quiénes son todas las funciones de distribución conjunta finitas. Porque estoy diciendo que, primero, que son todas variables de Bernoulli, estoy diciendo cuál es la función de distribución de todas. Es esta, no la voy a escribir con llaves, pero gráficamente es 0, 1, P1. Es esta función de distribución, ¿no? Nada hasta el 0, en 0 pega un salto hasta P, y en 1 pega un salto a 1. Esa función, que obviamente se puede definir como 0 para los t menores a 0, o x menores a 0, 1 para los x entre 0 inclusive y 1 menor estricto, P, y después 1 para los que sigan. Bueno, esa función es la que tienen cada una, ¿sí?
Y además, ¿cuál es la función de probabilidad conjunta de x1 y x2, por ejemplo? Bueno, es esta por esta, solo que con variables diferentes. O sea, es f de x1 de s, ¿sí? La función de distribución conjunta de x1 y x2, función de, pongámosle x1 chiquita, x2 chiquita, es la función de distribución de x1 con una variable por la función de distribución de x2 con la otra variable. ¿Cómo es la de x1 con x3? También es la de x1 por la de x3. Y son siempre las mismas. O sea que básicamente es esto escrito con una variable por esto escrito en otra variable. ¿Cómo es la de x1, x5, x9? Es esto escrito con una variable por esto escrito con otra variable por esto escrito con otra variable. No es elevado al cubo, ¿eh? No es elevado al cubo porque pueden tomar diferentes valores, ¿sí? Es la productoria de estas cosas evaluadas en XY, donde el XY va cambiando. Así como cuando escriben la función de verosimilitud, solo que acá con la distribución en vez de con las densidades o las funciones de probabilidad puntual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es elevado al cuadrado. Pero en principio, yo estoy dando todas, y además, es obvio, es muy fácil chequear que esto es consistente, ¿sí? Que esa familia es consistente. Porque de hecho, las estoy obteniendo desde las más chiquitas a las más grandes en este caso, ¿sí? O sea que en realidad, como las más grandes están obtenidas a partir de las más chiquitas, es obvio que se va a cumplir la consistencia, que si trato de hacer una tienda más infinito, bueno, esa va a desaparecer y me va a quedar la otra. ¿Se entiende? O sea que decir esto es equivalente a dar a la familia de todas las funciones de distribución conjunta finitas y esa familia es consistente. Por lo tanto, existe un proceso estocástico que cumple, que tiene esa familia, ese conjunto de funciones de distribución conjunta finitas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora después vemos cómo lo podríamos definir si lo tuviéramos que definir a mano, digamos, sin usar el teorema de existencia, pero en principio se puede. Entonces eso es lo que vamos a llamar proceso de Bernoulli. Y una vez que tenemos eso podemos definir otras cosas, como poner otros ejemplos de otros procesos, porque van a ser, si son otras variables, son otros procesos. Yo puedo definir las variables i sub n como la suma de las xk desde k igual 1 hasta n, es decir, i sub 1 es x1, i sub 2 es x1 más x2, i sub 3 es x1 más x2 más x3, y así. ¿Se imaginarán que esto que está contando? Bueno, i sub 3, si las x son 0 cuando tengo fracaso y 1 cuando tengo éxito, i sub 3 me va a estar contando la cantidad de éxitos ocurridos en las 3 primeras repeticiones. I sub 4 me va a estar contando la cantidad de éxitos ocurridos en las 4 primeras repeticiones. I sub 5, la cantidad de éxitos obtenidos en las 5 primeras repeticiones, y así para cualquier n. No es muy difícil probar, se los dejo como ejercicio. De hecho, creo que en la guía, no me acuerdo si estaba o no estaba, sí, pero no es muy difícil probar que I sub n, y acá estoy usando la independencia, propiedades que vimos en la práctica de funciones generadoras, que la distribución de I sub n es binomial NP. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo voy a llamar proceso binomial por ese motivo, pero algunos libros le llaman proceso de Bernoulli a este proceso. Digo, las I sub n son otras variables y por lo tanto son otro proceso. Pero como son sumas finitas de variables definidas sobre omega, también son todas variables definidas sobre omega, o sea que forman también un proceso definido sobre el mismo espacio muestral. ¿Ok? Quiero que piensen un minuto, esa Zn lo voy a definir como el mínimo de este conjunto. Le estaba hablando de este conjunto, pero me di cuenta que había hecho lío con los subíndices en cómo lo definía, así que lo corté para corregirlo, ¿sí? Porque era un lío, si no. En realidad, Zn lo vamos a definir como el mínimo de los k naturales tal que I sub k es mayor o igual a n. Se lo dejo para que piensen un rato, no es inmediato, pero traten de entender qué es esto, ¿sí? Y qué distribución va a tener entonces cada una de las Zn. ¿Ok? Pongan pausa. Y la cuestión sería la siguiente, ¿sí? I sub k me cuenta cantidad de éxitos entre las k primeras realizaciones del experimento. Obviamente, la cantidad de éxitos nunca decrece, por eso les digo, piensen en cómo son las trayectorias de estas cosas. Para determinado espacio de resultado del espacio muestral, esto nunca va decreciendo porque a lo sumo no agrego éxitos, pero nunca resto éxitos. ¿Sí? Los fracasos acá no restan porque los fracasos hacen que las xn valgan 0. Entonces, el primer momento, la primera repetición, ¿sí? El momento k, ¿sí? La repetición número k, la primera en la que se alcance el éxito n, ¿sí? Que eso después no va a decrecer, va a ser el mínimo de este conjunto. Este conjunto va a ser un conjunto de números naturales, en realidad, que me va a decir en cuáles, ¿sí?
el valor de I sub k es mayor o igual a n. Y básicamente, cuando para un k eso ocurra, para todos los que siguen también estos van a estar. Por ejemplo, si el 3 está, todos los que siguen, el 4, el 5, el 6, todos los que siguen están en este conjunto. Pero el mínimo va a ser el 3. Entonces el 3 me va a decir cuándo es la primera vez, ¿sí? En qué número de repetición es la primera vez que ocurrió el que ocurrieron por lo menos n éxitos. ¿Sí? Entonces piensen que lo que me está diciendo esta variable aleatoria Z3, por ejemplo, Z3, me está diciendo cuándo fue la primera vez que ocurrieron 3 éxitos. Obviamente no va a ser ni I sub 0, ni I sub 1, ni I sub 2. Perdón, I sub 0 no hay. Ni I sub 1 ni I sub 2 van a poder valer 3 o más. Recién I sub 3 podría valer 3 si yo obtuviera 3 éxitos sucesivos. Pero podría ser que no. I sub 4 podría ser mayor o igual a 3, o no, etc. Bueno, el momento en el que ocurre el éxito número 3, eso va a ser ahí, Zn me va a dar ese número. Si el éxito número 3 ocurre en I sub 8, Zn va a valer, Z3 va a valer 8. ¿Cuál es la distribución de eso? Es una binomial negativa. ¿Sí? Con lo cual Z1 es una geométrica y todas las que siguen son binomial negativa con cantidad de éxitos n y parámetro p. ¿Sí? O sea que aparecerían de esta manera, definidas como nuevos procesos. En términos de los nuevos procesos aparecen todas estas otras distribuciones que asociamos a los procesos de Bernoulli que ya habíamos visto en su momento. ¿Se entiende? Piénsenlo, si no está claro, cualquier cosa me consulta. Entonces ahora que definimos, tenemos estos ejemplos hechos y el resto de la clase, salvo que diga lo contrario, xn van a ser estas variables de Bernoulli, I sub n van a ser estas variables binomiales, y zn van a ser estas binomiales negativas. Lo que podemos hacer es tratar de pensar, si yo no tuviera el teorema de existencia, ¿cómo podría definir el proceso? ¿Sí? Bueno, vamos primero a lo básico, después les hablo un cachito del tema de la sigma álgebra de eventos y todo eso, que es cada vez más lío. Pero, en principio, lo que podría tomar es, como espacio muestral, básicamente lo que yo estoy tratando de representar es una situación donde imaginaria, porque en realidad no la puedo hacer en la realidad, una situación imaginaria en la que yo repito una infinidad de veces un experimento aleatorio y en cada caso anoto un resultado u otro. ¿Sí? Yo lo podría pensar como una sucesión de fracasos o éxitos, como la vida misma, digamos. Lo pongo una sucesión de Fs y Es, o de X y C para secas y caras, o de ceros y unos, que es lo que vamos a hacer porque va a ser lo más fácil a la hora de definir las XN. ¿Sí? Pero es eso, o sea, los elementos del espacio muestral van a ser sucesiones de números, ¿sí? Sucesiones a sub 1, a sub 2, hasta infinito, ¿sí? Es decir, como no n uplas, sino infinito uplas, ¿sí? Que es una manera de representar una sucesión, ¿sí? ¿Cómo puedo pensar en los elementos de una sucesión? Estos vectores infinitos, así. Cuando uno tiene vectores de 2 elementos, acá pone R2. Cuando tiene vectores de 3 elementos, R3. Uno podría poner R infinito. Lo que se suele hacer acá en realidad es esto. La notación que se usa es esto, Rn. ¿Sí? Que es un conjunto elevado a otro conjunto, A a la B, es el conjunto de todas las funciones que van de B a A. Esa es una notación matemática. ¿Sí? Que tiene sentido porque si uno cuenta cuántas funciones existen que vayan de B a A, cuando B y A son conjuntos finitos, la cantidad total es el cardinal de A elevado al cardinal de B. Y de ahí viene esa notación. ¿Sí? Es un comentario así como una nota de color nada más, no tienen por qué saberlo eso. Pero acá cuando escribo R a la N, estoy pensando en todas las funciones de N en R. Y una sucesión es eso, es una sucesión de números reales, es una función de N en R. ¿Sí? ¿Por qué R2? Cuando pongo R2, que estoy pensando, bueno, ese 2 en realidad sería el conjunto 1, 2. Yo estoy diciendo qué número real va en el primer lugar, qué número real va en el segundo lugar. Es como una función del conjunto 1, 2 en R. ¿Sí? Entonces, es medio raro, si no entendieron eso no se preocupen, pero esta es la manera de representar a todas las sucesiones. Y el detalle acá es que voy a querer que los A sub i sean 0 o 1. O sea, podríamos decir que A sub i pertenezcan al conjunto que tiene como únicos elementos el 0 y el 1. ¿Sí? Ese va a ser mi espacio muestral. El conjunto de todas las sucesiones de ceros y unos. Todas las sucesiones infinitas de ceros y unos. ¿Sí? Ese va a ser el espacio muestral. ¿Y cómo voy a definir la variable aleatoria xn?
Bueno, lo que tengo que hacer es, para cada elemento del espacio muestral, estos van a ser mis omegas. ¿Sí? Mis omegas van a ser todas estas sucesiones. Por ejemplo, ¿quién es un elemento del espacio muestral? 001, 0001, 0001 y cualquier cosa. Obviamente, si tiene alguna estructura lo puedo decir. ¿Sí? Si es 001, 001, 001, 001, está claro. Si no, no, pero no importa, existe. Todas las posibles funciones, todas las posibles sucesiones de ceros y unos que existen, que no solo son infinitas no numerables, se puede probar eso. ¿Sí? Es decir, hay tantas como números reales. Bueno, son un elemento del espacio muestral. ¿Qué hace? Le acaba de hacer la variable xn con esto. ¿Qué pasa si agarra una de estas sucesiones? ¿En qué la convierte? Agarra la sucesión a sub 1, a sub 2, etc. Piensen en qué la acaba de convertir. Si xn es en la enésima repetición, que viene dada acá por qué valor, por el a sub n, si vale 0,1. Bueno, como yo estoy haciendo que los a sub i valgan 0,1, mi interpretación va a ser 0 fracaso, 1 éxito. Entonces, básicamente, que xn agarre la sucesión y se quede con el a sub n. Como ese a sub n va a ser 0 o 1, entonces mi xn va a estar tomando los valores 0 o 1. ¿Se entiende? Esa sería la definición. Claro que para que todo esto tenga sentido, tiene que haber definida una función de probabilidad, y esa función de probabilidad tiene que estar definida en un conjunto de eventos. ¿Sí? Entonces, vamos a charlar un poquito de cómo se haría eso en este caso. Y bueno, lo que se hace en este caso es que los únicos eventos a los que tiene sentido asignarles probabilidades es a los conjuntos, a los que son sucesiones finitas. ¿Sí? Es decir, yo puedo agarrar el conjunto de todas las sucesiones finitas. Yo puedo agarrar a todas las... si yo agarro una sucesión finita, ¿sí? Si yo agarro, por ejemplo, a sub 1, a sub 2, agarramos uno en particular. Si yo agarro 0, 1, 0, ¿sí? Que es una sucesión de 3, yo puedo pensar... Acuérdense que las probabilidades no se asignan a los elementos del espacio muestral, sino al conjunto de los eventos. Entonces, pensemos en el evento. Yo voy a pensar que esto es un evento. ¿Sí? El conjunto que tiene al 0, 1, 0, voy a pensar que es un evento. Entonces, ¿qué probabilidad le voy a asignar a ese conjunto? ¿Sí? ¿Qué es ese conjunto? Que salga fracaso, éxito, fracaso. ¿Qué probabilidad va a tener esto? Por la independencia, 1 menos p por 1 menos p. O sea, p por 1 menos p al cuadrado. ¿Sí? Básicamente lo que le va a hacer a una sucesión finita, o a un conjunto que tiene una sucesión finita, va a ser p elevado a la cantidad de éxitos por 1 menos p elevado a la cantidad de fracasos. ¿Sí? Eso se puede escribir de una manera linda, no lo voy a hacer, no tiene sentido. Para que vean, solamente para que vean hasta qué punto sería un lío tener que trabajar de esta manera para cada proceso que vamos a ver. ¿Qué pasa si mi p tuviera esto? 0, 1, 0. Supongamos que tuviera dos elementos. Tengo un conjunto de dos elementos. ¿Qué probabilidad le voy a asignar? Piensen un minuto. No es nada fácil de entender, de abstraer todo esto. ¿Yo puedo decir que este conjunto es la unión del conjunto que solo tiene este y solo tiene este? Sí, puedo. Segunda cuestión, ¿ese conjunto es disjunto? Digamos, ¿esos conjuntos son disjuntos? Sí. Digamos, el que solo tiene este y el que tiene solo eso no tienen nada en común, o sea que son disjuntos. O sea que la probabilidad la puedo asignar sumando la probabilidad del que solo tiene este, que es esto, p por 1 menos p al cuadrado, más el que solo tiene esto, que sería, que tiene probabilidad p cuadrado. Bueno, esa va a ser la probabilidad de ese. Como se puede ver fácil que estas cosas son números entre 0 y 1. Bueno, y así tendría que pensar un minuto eso que acabo de decir. Bueno, no importa. Digo, es un lío. ¿Sí? Eso es a lo que estoy tratando de ir. Lo que vamos a hacer acá es tomar como eventos, ¿sí? Todos los subconjuntos de... Perdón, esto es así. 0, 1, 0 no es una sucesión.
Sí, esto acá, esto lo voy a dejar escrito, pero hay una notación. Cuando digo 0, 1, 0, en realidad tómenlo como abreviatura o por definición. Como todavía tiene que ser una sucesión infinita lo que estoy diciendo. 0, 1, 0 quiere decir 0, 1, 0 y no me importa. ¿Se entiende? 0, 1, 0 y no me importa. ¿Sí? Eso es lo que significa 0, 1, 0. 1, 1 en realidad quiere decir 1, 1, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa nunca más. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es tomar como eventos a subconjuntos, a conjuntos finitos de... Piensen que en realidad esto es un conjunto. El 0, 1, 0 es un conjunto. ¿Por qué es un conjunto? Porque en realidad 0, 1, 0, no me importa, no me importa, no me importa, no es una sucesión. Es el conjunto de todas las sucesiones que tienen 0 en el primer lugar, 1 en el segundo lugar, 0 en el segundo lugar, en el tercer lugar y cualquier cosa a partir de el que sigue. O sea, acá todas las posibles combinaciones. Es un conjunto recontra infinito, 0, 1, 0. No es un elemento. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo la probabilidad de 0, 1, 0, en realidad estoy hablando de la probabilidad de una subconjunto infinito. Entonces, mis eventos van a ser precisamente los que estén formados por una cantidad finita de este tipo de subconjuntos. Por una unión, si quieren, ¿sí? Una unión finita de este tipo de subconjuntos. ¿Sí? Esto, insisto, no es un elemento del espacio muestral, es una manera abreviada de representar un subconjunto del espacio muestral, un subconjunto de todas estas sucesiones. ¿Se entiende? Espero que no se esté haciendo mucho lío, pero si les estoy haciendo mucho lío, igual el objetivo está claro, el objetivo está, que es que vean que por suerte tenemos el teorema de existencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que tengo todo eso, yo puedo decir, bueno, y las definiciones se hacen usando obviamente esta regla de contar éxitos y fracasos, y se siguen las reglas usuales, etcétera, y de esa manera se define, por inducción, digamos, la función de probabilidad en el conjunto de todos los eventos, que son todos los que tienen esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tendríamos definido el espacio muestral, o sea, todo esto tiene un montón de detalles que no estoy contando, pero digo, habría que probar que ese conjunto de eventos cumple las propiedades para poder serlo, digamos que es una sigma álgebra, y que la probabilidad definida de esa manera cumple las axiomas de Kolmogorov, o sea, es un lío bárbaro. Pero con todas esas definiciones y chequeado todo eso, definiendo las xn de esta manera, yo habría definido sobre un mismo espacio muestral variables aleatorias xn que son independientes y que siguen un proceso de... que siguen una distribución de Bernoulli de parámetro P. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es posible construir el proceso. Pero fíjense lo engorroso de construir el proceso y lo ventajoso de tener un teorema que me diga, ah, sí, ¿tiene sentido? A ver cómo lo definió. Sí, tiene sentido lo que definió, listo, existe. Sale con fritas. ¿Se entiende? Mi intención de esto no es que entiendan cómo definir el proceso de Bernoulli, sino que vean lo molesto que sería definir un proceso, y este es el más simple que se me ocurre, que es el de Bernoulli, pero lo molesto que sería definir los procesos sin usar ese teorema, que lo vamos a usar así todo el tiempo sin decirlo. O diciéndolo, pero digamos, casi sin pensarlo, pensando solamente en la consistencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto lo vamos a usar ahora para poder ver algunos ejemplos sobre qué es un proceso estacionario, que es estacionario en sentido fuerte, en sentido débil, en diferentes órdenes, que es un proceso de Markov, ¿sí? Que son las cosas que nos faltaría charlar, y vamos a usar esto como ejemplo.